Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Vamos al tema de hoy, tema 12. Siguiendo en el Pentateuco, que son 5, nos encontramos con 3 libros: Levítico, Números y Deuteronomio. Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Recuerdan cuántos hijos tuvo Jacob Israel? Que se cambió el nombre de Israel. 12. Entonces, Levítico viene de uno de los hijos de, y se llama entonces ¿cómo? Leví. Entonces, Levítico de Leví. Y de ahí vendrá los levitas. ¿Y qué misión tendrán los levitas? En alguna homilía, en varias homilías he hablado de los levitas. Cuando la expulsión del templo aparecieron los levitas. Entonces están los encargados del culto, los encargados del templo, los levitas. Entonces será clave para el pueblo de Israel lo que les irá diciendo Dios, lo que les irá transmitiendo Moisés: pueblo sacerdotal, pueblo sacerdotal. Entonces los levitas será ese pueblo sacerdotal, los encargados del culto, los encargados del templo de Jerusalén. Entonces estarán los levitas, los sacerdotes de la tribu de Leví. Entonces tiene su razón de ser. Recordemos cuando Dios llama a Moisés para que vaya y libera a su pueblo. ¿Para qué quiere liberar al pueblo de Israel Dios? ¿Qué misión? ¿Qué tienen que hacer? Ya lo leyeron, ya una vez les pregunté eso. Que buscaran esa cita bíblica. Entonces dice Dios: para que me adoren, para que me adoren. Entonces va en relación directa el culto, la adoración a Dios. El culto, la adoración a Dios. El culto, la adoración a Dios. Entonces gira el pueblo de Israel en torno a Dios, en torno al templo, en torno a Jerusalén, en torno a la iglesia. Ese lugar de encuentro, casa de Dios, casa de oración. Será común que el pueblo de Israel camine hacia los sacrificios, el altar, el pacto, la alianza, y será clave el culto, la adoración, el encuentro con Dios. Quiero que vayas, Moisés, te presentes con el faraón para que liberes a mi pueblo y me adore. ¿Qué dice la Virgen de Guadalupe a Juan Diego? ¿Cuál es la misión de Juan Diego? ¿Un templo para qué? ¿Un templo para qué? No es para que me adoren, ya idólatras, no. ¿Templo para qué? Levante la mano los que son mexicanos. No. Es decir, puede ser que me equivoqué estoy en Francia y no sabe nada. Entonces, quiero que me construyan un templo para escuchar el clamor de mi pueblo que sufre. Dice Dios a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo. He escuchado el clamor de mi pueblo. Dice la Virgen de Guadalupe: construyan un templo, una casita, un lugar para escuchar el clamor de mi pueblo, para que todos los que me invoquen sientan mi amor, mi cariño. Entonces, encuentro con Dios, relación con Dios.
la casa de Dios. Entonces es clave esto del templo, del lugar sagrado, pero no es patente exclusiva del pueblo de Israel, no. Todas las civilizaciones, la mayor parte de las culturas en el mundo entero tienen esto, su altar a Dios, su templo consagrado a Dios. El dios piedra, el dios vaca, el dios becerro, el dios tejolote, el que sea, pero el templo dedicado a el dios elefante, el dios que sea, pero el templo, aquí y en China. Entonces, ese aspecto es importante, un lugar de encuentro con Dios, un lugar de encuentro con Dios, un lugar de encuentro con Dios. Y aquí vendría van a buscar después la samaritana, van a buscar a la samaritana, luego buscarán a la samaritana. El punto es este. ¿Qué dice la samaritana? ¿Dónde adorar a Dios? Le pregunta Jesús. A ver, ¿qué le pregunta? Sobre la adoración, ¿en dónde sí o en dónde no? Los samaritanos, ¿dónde? Los judíos, ¿dónde? Dice ¿dónde iba Jesús año con año a la Pascua judía? Entonces dice la samaritana, ¿dónde tenemos que adorar a Dios? Porque dicen los judíos que únicamente hay que adorar a Dios en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Nosotros, samaritanos, decimos que tenemos que adorar en nuestro templo, en Garizim. ¿Dónde es el bueno? ¿Allá o acá? ¿Y qué dice Jesús? Llegará un momento en el que no un sitio físico, una estructura material, sino en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Sí nos sirve un espacio físico, pero dice, llegará el momento en el cual no un espacio físico, no te quedes en lo material. Y es cuando Jesús dice, destruyan este templo. Y le dicen, estás loco. Tardaron 46 años. Y decía Jesús, tú construirlo levantarlo en 3 días, pues no. ¿Cuánto lleva este techo? El herrero que de este techito no puede terminarlo. Entonces, con razón se burlaron de Jesús, en 3 días, pues no. Entonces, esa es la canción del templo, y dice el texto, se refería no a eso material, se refería a su templo espiritual. Tú eres templo, dice Pablo, del Espíritu Santo. Entonces, esa dimensión espiritual que no debemos perder, que no debemos olvidar. Tanto el libro de Números como el de Deuteronomio, pues van caminando mucho a normas, a leyes, y no son únicas normas de conducta, y no son nada más los 10 mandamientos, no, es cómo te tienes que bañar, cómo tienes que comer, si ya la mujer llegó la visita de Andrés y qué tienen que hacer después, y cositas por el estilo. Entonces, muchas normas prácticas de conducta, muchas de ellas en relación a la pureza ritual, el muertito, la sangre, la moronga, el cerdo, cosas de la vida diaria que dirá el apóstol en el primer concilio de Jerusalén. Hay una bronca. ¿Por qué? Porque mientras el apóstol Pedro quiere que todos caminen por el canal del pueblo judío de todas las normas habidas y por haber, dice el apóstol Pablo, no debemos poner más cargas
que las estrictamente necesarias. Formamos un nuevo pueblo, tenemos esta herencia, pero, y dirá por ello mismo, de que no podemos ser juzgados por lo que comemos o bebemos, sino por nuestra creencia en Cristo Jesús. Entonces es otro acento, Sobre todo Deuteronomio irá marcando ya el final de Moisés. Deuteronomio irá marcando el adiós de Moisés. ¿Cuál fue la misión que Dios le encomendó a Moisés? Liberar al pueblo y llevarlo ¿a dónde? A Cuernavaca, Palo Bolero, a la tierra prometida. ¿Y tardaron cuántos años en llegar? ¿Y llegó Moisés? Se quedó en la raya, estuvo ahí arribita del campanario, arriba del cerro de Palmas, y vio y les dijo: miren, allá está la tierra prometida. Yo ya se me acabó el gas. Yo ya. El punto fundamental es que hubo desconfianza de Moisés. Desconfió Moisés de Dios. ¿En qué momento desconfió Moisés? Por acá. Cuando le preguntaron, le preguntó qué habían visto esas personas las que mandó. Y le dijeron que habían visto unos gigantes. Unos gigantes, y que así que se empezaron a reír porque ellos eran muy chiquitos y que ellos eran muy grandes, así que no van a poder entrar. Jericó. Sí, sobre todo cuando le piden agua y tiene que golpear. ¿Y cuántas veces abrió la llave? Entonces no fue a la primera, sino que pues, ¿a qué hora sale agua? Me van a matar a pedradas. Entonces ese momento de duda, ese momento de incredulidad, aún así Moisés es tenido como lo máximo, pero y marca al pueblo de Israel todo ese peregrinar, todo ese caminar hacia la tierra prometida, el desierto, es algo que los marcó. No puede entenderse el pueblo de Israel sin el éxodo. La pregunta: ¿cuál es tu éxodo? Anotan en su cuadernito. ¿Cuál es tu éxodo? Éxodo, ¿cuál es tu éxodo? Entonces ahí éxodo es camino de purificación, camino de transformación, camino de broncas, de dificultades, de X. Entonces el punto es si ya pasaste tu éxodo o estás a medio gas y todavía no llegas a donde tienes que llegar. Ese es el punto. Entonces, ¿ya pasaste el éxodo o sigues por ahí atorado a medio gas en X situación? Ya la libraste en cuanto a confiar en Dios, en cuanto a madurar, en cuanto todavía dudando, todavía. Entonces miren, el punto, remarcar, no ver la Biblia como algo que, sino cómo me aplico esto. Buscan Josué 1, 5 al 9. ¿Qué dice por ahí el versículo 5? ¿Qué encontramos por ahí? A ver, más fuerte, como decía Martín, con voz de mujer. Aquí en este caso es con voz de mujer. Mientras vivas, nadie te resistirá. Estaré contigo como lo estuve con Moisés. Okay. No te dejaré ni te abandonaré. Okay. Entonces la palabra clave es esa. Así como estuve
estoy. Así como fue, será, es, será. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Estoy a tu lado, échale gas. Entonces aquí el punto, y por qué traigo esta cita, es porque Moisés se quedó en la raya. ¿Y quién los llevó a la tierra prometida? Josué. Y entonces el punto clave es: Moisés instruyó, preparó a quien pudiera continuar la misión si él se moría de un infarto a medio camino. Ese es el punto. Entonces el punto clave es: ¿estoy preparando a los demás? ¿Estoy capacitando a los demás? ¿O lo que yo sé me lo quedo para mí y me muero con toda mi riqueza, con todo mi talento, con toda mi sabiduría? Ese es el punto. O con otras palabras, eres compartido, enseñas a los demás lo que sabes. Entonces en su cuadernito van poniendo: eres compartido, compartida, compartes lo que tú sabes, has enseñado a alguien lo que tú sabes. Puede ser cantar, puede ser barrer, puede ser X. Leer la Biblia, X, lo que uno sepa. Entonces ese es el punto. ¿Has enseñado a alguien? ¿Has transmitido lo que tú sabes a alguien? ¿O te lo has guardado para ti? Entonces ese es el punto. Checa a ver si está doña Juanita que pongo el café. Entonces y pasas mi suéter allá arriba. Entonces sí. Entonces ese es el punto. Van a buscar, después buscarán el consejo de Jetro, el consejo del suegro. Van a buscar en la Biblia el consejo del suegro. El suegro de Moisés ve que hay colas interminables de personas esperando ser atendidas por Moisés, y Moisés está desde que sale el sol hasta que se oculta el sol, y no tiene ni para un refresquito que me acaban de traer, ni para un panecito, ni una manzana, ni un cafecito, ni una pestañita, ni nada de nada, ni estar con su media naranja, con su hija. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Se va a morir sin nietos. Entonces le recomienda, le aconseja: mira, si haces caso a lo que yo te digo, a lo que Dios te manda, pues la gente podrá avanzar, prosperar, seguir adelante. No habrá bloqueos, manifestaciones, marchas, cosas de esas. No habrá huelgas, no te arrojarán piedras o te aventarán al precipicio. Entonces tienes que elegir a gente según su capacidad y formarlas para que estén al frente de 10, de 20, de 50, de 1000, según su capacidad, para que a ti te toquen las broncas más gruesas que no puedan los demás. Entonces, esto es clave, esto es oro molido, es clave, es fundamental. Entonces, buscarán esa cita bíblica, de tarea. Entonces, gracias a que formó líderes, a que hizo caso, pudo avanzar. Si no, pobre de él. Y un ejemplo clave fue este cuate del que nos narra el libro de Josué, que pasa también, abre el mar para poder pasar y hace muchas cosas. A ver.
Bueno, el punto sería, Dios elige a un pueblo, Dios forma a un pueblo, Dios se revela a través de un pueblo. Por ello Jesús también al paso del tiempo formará un pueblo. Con otras palabras, Dios busca el contacto con el pueblo, con una comunidad, no que no pueda el contacto personal uno por uno. Sí lo puede hacer, pero sobre todo quiere que convivamos como comunidad, no siendo el llanero solitario, siendo el llanero solidario. Entonces, la comunidad como encuentro con Dios, como proceso de cambio, de perfeccionamiento. Ese es el punto. Con otras palabras, ¿convives con los demás o te aíslas de los demás? ¿Cómo convives? ¿Cómo te relacionas con los demás? El niño, cuando nace, a veces es muy egoísta y tiene que entrar en contacto con otros niños, con otras personas para aprender a relacionarse, a convivir, a tomar conciencia de sí, a tomar conciencia de los demás. Entonces, es clave esa conciencia de pueblo. Dios elige a un pueblo, Dios se va revelando, manifestando a través de un pueblo. Entonces decía un pueblo, decía un santuario, las leyes, los sacrificios, los levitas. Vamos a hacer grupitos de 5, por favor. Sobre todo, insisto, me interesan 2 cosas ahorita. Una, decanato, capitán de parroquias, en 3 palabras, en 3 acciones, en 3 cosas concretas, cómo podemos echar a andar las parroquias vecinas. ¿Qué cosas tenemos que hacer? En 3 puntos. 1, 2, ¿qué temas debemos grabar? ¿Qué temas son necesarios ante la realidad que vivimos y las parroquias vecinas? Entonces, grupitos de 5, por favor. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.